Y vamos aquí, seguimos con la entrevista a Sergio Fajardo. Le preguntaba a usted sobre la evaluación del gobierno de Iván Duque. Difícilmente uno puede decir que algo le ha salido bien, no tendría yo, pero esa es mi percepción. ¿Cuál es la suya? Evidentemente. Pues bastante de acuerdo, Ariel. Voy a explicar un poquitico, porque aquí tenemos un programa que podemos hablar. Yo lo separo en dos etapas. Una primera etapa, pues recién elegido, donde empezó con un discurso, y yo le puse mucha atención, pues habíamos sido competidores pocos meses antes y puse mucha atención en ese primer discurso donde él habló de unir al país. Y ese mismo 7 de agosto del 2018, el presidente del Senado en ese momento, el senador Macías, hacía trizas la posibilidad de unir al país y era su propio partido. O sea, el presidente del Senado, su propio partido, y el presidente de la República, dos discursos totalmente distintos. Y así nos fuimos. Esa primera etapa del gobierno la describo de la siguiente manera: un gobierno sin un norte, sin un propósito, sin una identidad. Una identidad que permite identificarlo, que permite unir las fuerzas y conducir la sociedad, como le corresponde a quien gobierna, que es un líder, hacia ese punto que tiene que ir. Entonces ustedes no van a recordar nada del gobierno de Iván Duque de antes de la pandemia. Me corrijo, sí van a recordar algo que lo voy a señalar como el punto de quiebre. Noviembre de 2019, después de las elecciones regionales, las manifestaciones que hubo en Colombia, para el presidente Duque en su momento, las protestas sociales que mostraban una inconformidad muy grande en nuestro país, asociadas con temas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, una insatisfacción muy grande con su gobierno y su sociedad. Entonces, un gobierno sin norte que termina el pueblo, la comunidad, la sociedad colombiana diciéndole: aquí estamos y vamos mal, y fueron unas protestas profundas. Recuerdo que en ese entonces dicen: hay que escuchar. Puedo hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en el 2019, en un momento dijo, en una entrevista: Chile es el oasis de América Latina. Y a los 3 días se acabó el modelo chileno. A los 3 días, después de que él dijo que él era el oasis, y dijo una frase que es bien importante recordarla, que a mí me parece muy significativa. Dijo: no escuchamos. Y Iván Duque iba a empezar el gran diálogo nacional para escuchar, y en la política hay que escuchar permanentemente. Y usted puede haber ido a un lugar tantas veces como sea y siempre escuchar, que es el primer paso del respeto para poder conectar con la gente. Entonces, ese gobierno que tiene esas circunstancias en ese momento, y que va a empezar a escuchar, llega la pandemia. Y por supuesto se suprime todo en el planeta. Gobernar es muy difícil, también hay que señalarlo. Y gobernar bien es supremamente difícil. Lo que les tocó a quienes están gobernando, quienes están en el poder o recién llegados al poder, es complicadísimo, con una circunstancia que les cambió todo. Les cambió sus programas de gobierno. Entonces el presidente, que no tenía rumbo, pues le tocó. Y el rumbo que es, pues atiende a la pandemia. No hay otra cosa que hacer. Entonces, un gobierno muy flojo, que no tiene nada para recordar en esa primera etapa, ese colofón de expresión social que manifestaba su inconformidad con él, empieza ahora a conducir con una pandemia. Y en esta pandemia, pues hay una cantidad de factores. Yo trato de ser generoso en el análisis para ser constructivo, pero poco y tarde. Entonces, se empiezan a dar medidas dentro de todo esto que han sido pocas y tarde. Ejemplo, la vacunación. Dentro del contexto de América Latina, el retraso en las negociaciones para conseguir las vacunas, que por supuesto entonces llegan para nosotros más tarde. Las dificultades para empezar el proceso de vacunación. Todavía estamos enredados. Las cifras señaladas por el ministro de Salud dice: nosotros debemos vacunar cerca de 100.000 personas diarias. Si vacunamos 100.000 personas diarias y vamos a vacunar el 70% de la población colombiana, 35 millones, nos faltarían 350 días. Ya vamos retrasados, y en un mes y un poco más, 1 millón de personas, que era lo que había que vacunar en 3 días. Si seguimos a ese paso, serían 6 años. Esperemos que no sigamos a ese paso. Pero ese es un ejemplo dentro de lo que nos ha faltado y a este gobierno. Entonces está la atención a las microempresas, más de 500.000 microempresas cerradas, no le llegaron las ayudas. El presupuesto por ejecutar, 24 billones sin ejecutar en marco de una pandemia, que es donde tenemos que poner todos los recursos en función de atender las necesidades.
a las personas que fueron cubiertas con los apoyos directos a través del programa Ingreso Solidario. O sea, una cantidad de acciones reducidas, sin la fuerza que se necesitan y la oportunidad que se necesitan. Y por eso digo yo que poco y tarde. Ese es el recorrido que yo veo para ese gobierno, haciendo una síntesis, separando entre los dos y señalando algo. Ese malestar del noviembre 19 no ha desaparecido. De hecho, la pandemia, ya lo sabemos, pues nos ha desnudado en el sentido que nos ha hecho ver todo en vivo y en directo. Y si queríamos entender de desigualdades sociales profundas en la sociedad colombiana, pues las hemos visto, empezando por la cantidad de gente que quedó por fuera sin una protección social, en una sociedad que tiene cerca del 60% de informalidad, personas que no tenían cómo sostenerse, que nos obligan a pensar entonces en una renta básica para reconstruir ese tejido social que se tiene que construir para cuidar a tantas personas, para sostenerlas en lo mínimo de una sociedad. Y lo que nos ha mostrado es el sentido del desempleo que tenemos ahora. Ese malestar, repito, no ha desaparecido, está ahí, está latente. Hay mucha inconformidad en Colombia y se tienen que dar respuestas a todas esas necesidades. Podemos hablar ahora de cifras, de lo que está ocurriendo en Colombia y la obligación de entender la dimensión de la crisis social que tenemos para darle una respuesta. Por eso vuelvo ni con rabia ni con miedo. Vamos a cambiar con esperanza. Y esta población de Colombia que hoy sufre enormemente necesita la esperanza y nosotros la tenemos que construir.